En las postrimerías del siglo XX, el mundo presenció el colapso de uno de los sistemas políticos y económicos más imponentes de la historia, la Unión Soviética. Con la caída del comunismo, se desató en Rusia una ola de privatización caótica, desregulación económica y vacío de poder. Fue una época marcada por el desconcierto social, la inflación galopante y una reconfiguración total de las reglas del juego. Mientras millones de personas sufrían la incertidumbre de un país al borde del colapso, algunos pocos vieron en el caos una oportunidad sin precedentes. De este contexto emergió una figura que definiría la élite económica rusa del siglo XXI, Roman Abramovich. A diferencia de muchos oligarcas que aparecieron con pompa y controversia, Abramovich operó desde la sombra. Su ascenso fue silencioso pero imparable. Mientras otros buscaban fama, él buscaba influencia. Pero antes de convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, su vida estuvo marcada por una serie de tragedias personales que lo moldearon profundamente. Nació en Saratov, una ciudad al suroeste de Rusia, en 1966. A los 4 años quedó huérfano de padre y madre, una experiencia traumática que lo obligó a madurar prematuramente. Fue criado por familiares en una región del Ártico ruso, rodeado de dificultades, frío extremo y un ambiente sin afecto, pero fue precisamente esa dureza la que lo forjó. Desde muy joven, aprendió que la supervivencia no era un concepto, sino una necesidad diaria. Cuando se trasladó a Moscú siendo aún un joven adulto, Abramovich lo hizo sin contactos, sin recursos y sin expectativas externas. Mientras muchos seguían atrapados en el viejo paradigma soviético, él comenzó a explorar los márgenes del nuevo mercado emergente. Vendía neumáticos, repuestos, juguetes inflables, cualquier cosa que pudiera generarle una ganancia. En la confusión del sistema soviético en descomposición, Roman encontró una grieta, y en esa grieta sembró su ambición. La clave estaba en ver donde otros no veían nada. Fue en esos años que comprendió dos cosas fundamentales: el valor del silencio y el poder de las relaciones estratégicas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando, junto a Boris Berezovsky, logró adquirir Sibneft, una empresa petrolera que en pocos años se convertiría en una de las más grandes de Rusia. La adquisición se realizó en condiciones impensables para el mundo occidental: precios ridículamente bajos, subastas amañadas, conexiones políticas. Pero Abramovich no solo compró, sino que transformó. Modernizó la empresa, la volvió eficiente y rentable. A diferencia de otros oligarcas que se limitaban a extraer, él construyó. Y eso lo distinguió. Durante el gobierno de Boris Yeltsin, se volvió una figura cercana al poder. Pero fue con la llegada de Vladimir Putin que Abramovich demostró su maestría política. Mientras otros oligarcas caían por desafiar al nuevo presidente, él adoptó una postura sumisa, estratégica, casi invisible. No compitió con el Kremlin. Se alineó. Esto lo convirtió en uno de los pocos magnates que no solo sobrevivieron a la purga, sino que prosperaron aún más. En una jugada maestra, en 2005 vendió Sibneft a Gazprom, la petrolera estatal, por más de $13.000 millones. En ese momento, se retiró del negocio energético con su fortuna intacta, evitando el destino de muchos de sus pares que terminaron en prisión o en el exilio. Pero Abramovich no se detuvo allí, diversificó su fortuna con inteligencia. Invirtió en el sector del acero, en bienes raíces, en fondos de inversión globales y en propiedades alrededor del mundo. También incursionó en la política regional, siendo electo como gobernador de Chukotka, una de las regiones más remotas y pobres de Rusia. Allí invirtió millones de su bolsillo para construir hospitales, escuelas y viviendas. Aunque podría verse como una estrategia de relaciones públicas, también reveló un lado filantrópico poco común entre los oligarcas rusos. En 2003, Abramovich hizo una de sus jugadas más visibles: compró el Chelsea Football Club. En un principio, muchos lo vieron como un capricho. Pero con el tiempo, quedó claro que era parte de una estrategia mucho más amplia: construir una marca global, influir en la cultura occidental y proteger su reputación. Bajo su dirección, el Chelsea se transformó en uno de los clubes más exitosos del mundo, ganando títulos de Premier League, Champions League y convirtiéndose en sinónimo de excelencia futbolística.
Su inversión no fue solo económica, fue estratégica, revolucionó el modelo de gestión de clubes en Europa y demostró que los negocios, el deporte y la influencia social podían convivir bajo un mismo techo. Roman también invirtió en arte, educación y causas humanitarias. Mantuvo un perfil bajo, pero su dinero hablaba por él. Apoyó museos, galerías y proyectos educativos en Rusia, Europa e Israel. Nunca necesitó micrófonos ni protagonismo, su poder era silencioso y efectivo. Sin embargo, esa discreción no lo blindó completamente. Con la guerra en Ucrania en 2022, fue sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea, acusado de tener lazos estrechos con el Kremlin. Fue forzado a vender el Chelsea, y varios de sus activos fueron congelados. Pero, como en otras etapas de su vida, ya estaba preparado. Su fortuna estaba diversificada globalmente, sus relaciones eran amplias, y su capacidad de adaptación intacta. ¿Qué podemos aprender hoy de Roman Abramovich? Mucho más de lo que parece a simple vista. Su historia no es una receta, pero sí un mapa de principios que pueden inspirar a cualquier persona que quiera construir un camino sólido hacia el éxito. La primera lección es la capacidad de encontrar oportunidad en medio del caos. Abramovich supo leer el desorden como una oportunidad única. Donde otros veían ruina, él vio terreno fértil. La segunda es el pensamiento estratégico. Cada movimiento en su carrera fue calculado, desde sus negocios hasta sus relaciones. No actuaba por impulso, sino por visión. La tercera es el valor de las relaciones. En un mundo donde el capital social es igual o más valioso que el económico, Abramovich tejió alianzas con políticos, empresarios, artistas y figuras internacionales. Su red lo protegió, lo impulsó y le dio estabilidad en los momentos más complejos. Otra lección clave es la diversificación. No puso todos sus huevos en una sola canasta. Desde el petróleo hasta el arte, desde el fútbol hasta la política regional, su portafolio fue amplio y bien distribuido. Finalmente, está la cuestión del legado. Abramovich entendió que el verdadero poder es silencioso. No necesita gritar, no necesita exponerse. Su reputación, su obra, su impacto, son suficientes. Y en un mundo cada vez más volátil, el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas. Hoy, tú que estás viendo este video, puedes comenzar tu propio camino. No necesitas ser millonario ni vivir en una gran ciudad. Lo que necesitas es visión, adaptabilidad, estrategia y la convicción profunda de que incluso las circunstancias más adversas pueden convertirse en trampolines. Roman Abramovich no nació en la cima. Nació en la adversidad. Y fue esa adversidad la que lo forjó. Así como él, tú también puedes empezar con poco y llegar lejos, si estás dispuesto a ver el mundo no como es, sino como podría ser. Megáfono, este canal comparte historias reales que transforman vidas. Si esta historia te inspiró, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de aprender de los grandes para construir nuestro propio camino al éxito. Porque tu historia de éxito empieza ahora. No con dinero. No con contactos. Con decisión. Y esa, solo tú puedes tomarla.